Muy buenas tardes, amigos de Radio Shalom. Lunes 14 de abril del 2014, miren que 14 de abril del 2014, aquí en Radio Shalom, en la Semana Mayor. Ayer se inició la Semana Santa con el Domingo de Ramos, hoy es lunes santo. Y bueno, saludos a todos los hermanos Radio Escuchas, saludos al ingeniero de sonido, a Pepe, a mis amigos y hermanos del semanario Alégrate, a Laura Fernández y a Celeste del Ángel, que están trabajando en este momento en la edición de nuestro semanario del Día de Resurrección. Bueno, pues esta tarde, Radio Shalom, conversatorio se viste de gala. Tenemos aquí a Héctor Eduardo de Alejandro Salas, un escritor uruguayo, catalán y ahora jalapeño por algunas semanas. Hola, Héctor. Buenas tardes. Bienvenido a Jalapa, bienvenido también a la parte religiosa. Eres un escritor ya afamado y aquí esta obra que se llama El Cucaracho y otras aventuras, que fue publicado en la ciudad de Puebla, es el motivo que te trajo a estas tierras mexicanas. Y bueno, muchas cosas que platicar. Yo venía ahorita, jolín, cómo entrarle a Héctor en este programa, pero bueno, platícanos quién eres tú. Eres un iberoamericano, finalmente compartimos la misma cultura, la misma historia, pero que en diferentes naciones, ¿no? Es verdad. Bueno, mi nombre es Héctor de Alessandro y sí, soy iberoamericano, soy de Uruguay, con ancestros españoles y italianos, y pues llevo viviendo 22 años en Barcelona, en Cataluña, que justamente como conversábamos antes, pues mi abuelo, el papá de mi mamá, era el catalán de la familia. Después había una mujer canaria, otro salermitano y una genovesa. Y bueno, el motivo por el cual estoy en México, que es El Cucaracho, que es un libro que dice, mucha gente me dijo, seguro que te lo editaron en México porque por intuición escogiste un título muy mexicano, El Cucaracho, y esto llamó la atención y gustó, y entonces se hizo esta recopilación, que no es un libro preparado, escrito para ser publicado como unidad, sino que es una recopilación preparada por la editorial de 14 cuentos míos a lo largo de 30 años de escritura. Ahora el 14 de abril del 2014, ¿no? Sí, exacto. Es verdad, el 14 de abril. Pues, y nada, pues yo me vine a México por la presentación de este libro, como tú decías antes, en Puebla, y el plan es estar en mayo allí en Puebla presentando el libro, haciendo algún curso de lo que yo hago, que es entrenar a las personas para que se desempeñen escribiendo con mayor calidad, con mayor excelencia creativa. Y mientras no llegaba el momento de ir a Puebla, alguien de aquí de Jalapa, vinculado a Marco Tulio, que es el prologuista del libro El Cucaracho, me dijo por qué no venía aquí a hacer un curso aquí a la Universidad de Programación Neurolingüística. Preparó todo, se hizo una conferencia el 15 de marzo ahí en la facultad, y de momento no ha surgido gente para aquel curso, que era exclusivamente de Programación Neurolingüística, pero sí surgió un proyecto antiguo mío, que tenía 6 años o más, que es lo que estoy haciendo ahora en Jalapa, que es escribir un libro en público, en un lugar público. Esta es la primicia que nos tienes para Jalapa, sí, ¿no? Sí. Hemos visto al gran hermano, al Big Brother, y ahora a Jalapa le das ese plus, ¿no? De escribir una novela en vivo, ¿no? Exacto. Hoy es el día 25 de escritura y estoy en una librería, se puede decir el nombre, claro, ¿verdad? Sí, en la librería Rayuela, sí. En la calle Jalapeños Ilustres 44. Y entonces allí lo que hago es, en un ángulo de la librería, tengo mi mesa, tengo todos los objetos personales míos necesarios para escribir y estar cómodo, y entonces a lo largo del día, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde más o menos, a veces termino antes como hoy a las 4, yo voy escribiendo una novela que ideé expresamente para este evento. Es decir, cuando me confirmaron, sí, puedes escribirla aquí, es más, nos gustaría mucho que lo escribieras aquí, me dijeron, esto fue en concreto lo que me dijo la señora Ide, de allí de la librería,
Y entonces yo dije, a ver, ¿qué puedo escribir? Y pensé, bueno, esto tiene, como es espontáneo, cuando yo llegué allí la primera mañana, que fui el 21 de marzo, y abra la computadora y conecte la cámara y empiece a transmitir, diré, bueno, a ver, ¿sobre qué voy a escribir? Y dejaré que surja. Y surgió, bueno, algo que había pensado no, que había soñado en el vuelo del avión de Lufthansa hacia México, que había soñado un argumento, que esto me pasa, y a muchos escritores le pasa, que sueñes argumentos semicompletos y al despertar los anotas o tomas los rasgos principales, los trazos principales de la narración, los anotas para no perderlos, y de ahí suelen salir pues cuentos, novelas, ideas para ensayos y a veces incluso poemas, pero son como pequeños flashes de que la mente está descansada y conecta con otras dimensiones espirituales donde dices, mira, tengo esta historia que contar, ¿no? Y es una historia de un niño, y hoy estoy en el día, ya te digo, día 25, me quedan 5 días más, acabo el día 19 de abril, el sábado, y estoy contento con la historia, estoy muy contento, hoy llegó un momento crucial de la historia. Dime. ¿Cómo se llama la novela? La novela ya tiene título, que fue descubierto durante el camino, y esto lo contaré cómo lo descubrí, porque a la gente yo tengo comprobado que le gusta saberlo. La novela se llama Los ojos de mi madre. Jolines. Sí. Entonces son los ojos de la madre del protagonista. Y entonces se llama de esta manera por un motivo concreto, que suele pasar cuando uno escribe. Uno empieza a escribir y hay gente que no le pone título, pero yo sí. Yo le pongo un título provisorio, ¿no? Aunque sea la obra esta, le pongo, ¿no? Para que tenga un nombre, ¿no? Ya que estamos aquí, para que esté bautizada, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo arranqué y le dejé el nombre del evento, que el evento se llama Literatura Líquida. Pero allá al día 11 o 12, el protagonista espontáneamente dice, yo veo con los ojos de mi madre. Y la termino de leer la frase y digo, este es el título del libro, Los ojos de mi madre. Medio almodóvariano, ¿no? Un poquito, sí, un poquito. No tan humorístico. Todo sobre mi madre, esta gran película. Ah, parecido, sí. Bueno, Los ojos de mi madre sí que se parecería un poco más a mi novela, pero no en el argumento ni el tipo de personaje, sino en el carácter un poquito más triste de lo habitual en Almodóvar respecto de las otras obras. No quiere decir que la mía sea triste, pero hay un motivo de tristeza en un momento, en un capítulo, ¿no? Pero ¿por qué se llama Los ojos de mi madre? Porque yo descubrí que eso era idóneo, porque el personaje hace como todo personaje de novela, al menos clásica, hace una transición, una transformación, que es la parte didáctica, pedagógica, moralizante para el lector. El lector ve cómo alguien se transforma con éxito, supera las adversidades y se siente más fortalecido. Pero este personaje tiene que ser un niño, ¿no? Es un niño, porque finalmente sí. En la infancia, 9 años, sí. En nuestra infancia, nuestras madres miraron por nosotros, ¿no? Exacto. Nos amamantaron y también uno siempre como niño, ahí está esa confianza, ¿no? Hay ¿cómo le llaman? Una simbiosis total. Es una relación simbiótica, ¿no? Hasta cierta edad el niño no establece ninguna diferencia entre su yo y el yo de su mamá. Y en algún tipo de medicina que utiliza un componente psicosomático para que se vea la simbiosis esta, hasta los 9 años justamente al niño se lo cura a través de la madre. Es decir, si el niño presenta alguna irregularidad, hasta los 9 años justamente, que es la edad que tiene el protagonista de mi novela, lo que se hace es tratar a la madre. Claro, no si tiene una gripe, aunque la gripe tiene algún componente a veces emocional, ¿no? Pero se trata a la madre y entonces el niño se reestabiliza, cuando es algo psicosomático, evidentemente, ¿no? ¿Y cómo se llama el personaje, el niño? No tiene nombre. Mira. Él va hablando, pero no tiene nombre. Esto lo uso muchas veces, que los personajes míos no tienen nombre, si son en primera persona, porque así el lector o incluso la lectora se puede identificar más todavía, porque no tiene un nombre, no genera esa distancia. El nombre genera a veces distancia. Y yo también a veces no les pongo nombre porque después de conocerlos en profundidad, ponerle un nombre de alguna manera para mí es reducirlos de tamaño. Eso es como pasa cuando la literatura la llevan al cine, ¿no? Exacto. Exacto, la comparación es legítima. Tú lees la obra y cuando vas al cine, nada que ver. Nada que ver. Yo me acuerdo, no es una obra de Laura Esquivel,
Sí. como agua para chocolate. Sí, sí, El sí. libro es genial y en el cine es oscuro. Es Yo verdad. decía, es que yo no leí esa novela. Ah, Cuando la vi en la pantalla, sí, esto sucede mucho. sí, me quedé así todo de hasta ahí, ¿no? Porque yo había hecho mis personajes con mi lectura, ¿no? Ajá. Y ya cuando te proyecté la imagen ya Cambia te todo. forzan a darle personalidad a los personajes de la novela. Sí, sí. Y te termino un detalle sobre el nombre que olvidé. Entonces este niño, yo lo que compruebo, y por eso he sido el título, la gran transición que él hace es la de dejar de ver con los ojos de su mamá para empezar a ver con sus propios ojos. Entonces, Descubrir el mundo. exacto. Por eso se titula así y es muy significativo que se titule así. Sí, porque imagínate, el bebé empieza a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? En la lengua. Pero ya visualmente tendrá que pasar 9 años, ¿no? Y emocionalmente. Qué maravilla, ¿no? Porque finalmente todos hemos pasado los 9 años, ¿no? Sí. Y si hacemos el ejercicio, ¿qué estaba yo pensando o haciendo? Yo en 1975. Ajá, que tenías que... 9 años. 9 años. Entonces, ahorita me pones así Qué bueno. a recrearme, ¿no? Me alegro que pase esto. Porque finalmente dices, bueno, sí, la madre está ahí, los padres, pero sí, y además nosotros finalmente somos de la cultura televisiva, ¿no? Sí, es verdad. Somos, creo que, de la primera generación, la segunda que ya Que nos tenía la televisión. conectaron a la televisión, ¿no? Es verdad. ¿Y qué otros libros has escrito, aparte de esta primicia que ojalá pronto sea publicada en libro y en... Sí, la promesa está, ahora falta que se cumpla, pero el día que concluya yo la subo inmediatamente a Amazon para que esté ahí y está registrada. Ya está registrada, la registré hace unos días, por lo menos todo el fragmento que ya tenía escrito y el título, todo. Y ahora el sábado la subiré, pero en pocas semanas se resuelve el tema de la edición papel. Entonces, bueno, ¿qué otros libros? Y comento algo que me has traído a colación sobre algo muy importante en la vida del niño de esa edad, y es que no existe separación entre la vida emocional de él y la de su mamá. Está triste porque mamá está triste, está contento porque mamá está contenta. Sí. Entonces la simbiosis es total, no sabe ni siquiera cuáles son sus propias emociones. Yo la otra vez te recordaba el poema de Salvador Díaz Mirón, ¿no? La mamá soy Paquito, no de travesura, ¿no? Sí. Y él está viendo a la madre muerta, ¿no? Sí, el padre preso y él implora la justicia divina. Espero que ya lo hayas leído, Mamá soy Paquito. Sí. Que yo te decía, es esta parte del salvajismo mexicano. El 10 de mayo, que es el Día de la Madre, en las escuelas, en los colegios, los niños dicen esta. Es así como echarle. Sí, sale en la herida. Sí, es como también una canción de Juan Gabriel, la de Amor Eterno, claro. que habla de la madre muerta, ¿no? Yo una vez en una parroquia en Tlacotalpa, el 10 de mayo, en la comunión cantaban el Amor Eterno, y esto era la chilladera de todo el mundo, ¿no? Ya ves que los mexicanos somos muy cursis, somos muy llorones, ¿no? Bueno, yo también, yo soy mexicano, somos latinoamericanos. Efectivamente. Te hablo de los otros libros, mira. Ahora, de los que yo estoy muy contento actualmente, son 2 que están funcionando muy bien ya desde hace 2 años. ¿Ya? Va a ser 2 años dentro de 2 meses. Es que uno es Coaching para escribir con PNL, que se encuentra en Amazon, y el otro es Aprender es recordar, del cual yo estoy muy feliz, muy satisfecho de Aprender es recordar, que tiene un subtítulo, es Aprender es recordar, una introducción al pensamiento narrativo. Y los 2 son libros, uno es más técnico que el otro, sobre el arte de escribir. Una serie de artículos sobre el arte de escribir y sobre todo sobre cómo funciona el cerebro a la hora de crear frases, crear párrafos, crear imágenes, sensaciones, sonidos, emociones en el lector. Y cómo escoge el cerebro dentro del abanico de posibilidades que continuamente están apareciendo en tu mente mientras escribes, cómo hace el cerebro para decir ahora esto otro, ahora esto con esto, ahora esto otro, que es el camino que yo recorro para averiguar cómo hace la gente para crear. Y en mis cursos es lo que aplico para que la gente cobre conciencia de cómo hace para crear.
que es algo que yo tuve que aprender por necesidad, porque yo viví una crisis grande a los 35 años de edad, hace ahora 16 años, en la cual estaba totalmente convencido de que no era capaz ya de crear más nada a más nivel del que había llegado. Entonces lo solucioné pues metiéndome a estudiar en una diplomatura de novela, de escritura creativa y especializado en novela, y allí me di cuenta realmente por comparación que tenía nivel y que podía dar más, y aprendí mucha información que apliqué de inmediato. Y entonces, aún así, mi inquietud era, y lo comentaba, me acuerdo, una compañera muy querida argentina, yo le decía siempre, esta escuela me gusta mucho, pero yo lo que quería era un solfeo literario. Y ella, que había recorrido muchas escuelas, me decía, pero es que eso no existe, te lo vas a tener que inventar tú. Y es lo que he inventado, o sea, unas técnicas que cualquiera que las aplica logra escribir mejor de lo que está haciendo al día de hoy, ¿no? Héctor, nos vamos a un corte. Muy bien. Corte musical que aquí el ingeniero Pep Antonio Serrano nos va a poner. Regresamos. Pues de regreso con Héctor de Alessandro, platicando de su formación, de su vida, de esta aspiración de muchos de ser escritores. Uno piensa que Octavio Paz o que todos los grandes escritores ya nacieron escritores, ¿no? Y aquí contigo hemos visto esta trayectoria, ¿no? Y que además el mundo de las letras no tiene geografía. Podemos estar en Jalapa, en Barcelona, en Uruguay, en La Pampa, o en la China continental, o en Canarias, y las letras hablan, ¿no? Sí. Ya este escritor, que yo la verdad que no lo he leído mucho, de Musset, él pedía para los escritores y para los artistas, para la inteligencia, pedía el derecho a no tener nacionalidad. Sí, sí. Y si te fijas, todas las constituciones del mundo, en sus trámites de regulación migratoria, hacen un apartado para escritores, periodistas y artistas en general. Es otra... Mi primer acercamiento a la literatura son dos vertientes, la literatura veracruzana y la soviética. Muy bien. Dostoyevsky, Chingis Aymatov, la Tolstoy, los rusos y los soviéticos. Ajá. A los 16 años. ¿Tú cómo llegas a la literatura? Uy, mira, yo a los 8 años de edad estaba fascinado con mi papá, admiraba mucho a mi papá, lo quería mucho. Él era el inspector general de salud pública del país, de Uruguay, y él tenía que enfrentarse a diario con... Él era el que traía las malas noticias en general, porque claro, él iba a inspeccionar un hospital y él era el que descubría los desfalcos, la falta de material, el robo de material, las irregularidades. Entonces se encontraba a veces con gente un poco agresiva, entonces él tenía el don de la palabra para sobrevivir y convencer. Y entonces él utilizaba la herramienta de contar anécdotas, decir, mire, a propósito de esto, usted no se preocupe, yo le voy a contar algo, que a mí mismo me pasó, bla, bla, bla. Entonces yo quería hablar como él, esta era la realidad. Yo quería ser tan persuasivo como él y contar los cuentos maravillosos que él contaba, tal y como él los contaba, que yo veía que en las fiestas familiares todo el mundo decía, silencio, silencio, que está hablando de Alessandro, don Raúl, porque era el nombre de papá. Y entonces todo el mundo le paraba atención a él. Y yo quería ser como él. Entonces, como él decía muchos dichos y refranes de sabiduría, el primer libro que escribí a los 8 años no lo escribí en realidad, sino que me puse a juntar palabras de sabiduría tomadas de distintas fuentes. Y junté cuadernos de palabras de sabiduría hasta que me aburrí y dije, bueno, esto no es un libro. Y en esos días justamente cayó en mis manos, literalmente cayó en mis manos, porque abrí una maleta y cayó aquel libro, cayó de Edgar Allan Poe, un libro que lo titularon en esa edición de Sopena, Argentina, Los crímenes de la calle Morgue. Bueno, leí aquello, madre mía, y aparte de quedar aterrado y no poder dormir durante una noche, me quedé totalmente, me entró un estado de pasión total por descubrir cómo hacía aquel hombre para mantenerte atrapado hasta el final con la trama. Luego otro cuento que había en aquella antología era La carta robada, que es un cuento estupendo donde hay una carta que es necesario encontrar y asesinan a un ministro, pero no encuentran aquella carta, y entonces el detective, que es el primero creado en la historia por Edgar Allan Poe, Arsenio Dupin, determina dónde está esa carta, razonando que dónde se esconde algo a la vista de todo el mundo, en el lugar más obvio. Y en realidad está hablando de las tramas. Cuando tú vas leyendo una novela, un cuento,
¿Dónde están los datos que al final te hacen descubrir qué es lo que pasaba en realidad? Pues en el lugar más obvio, solo que dispuesto o colocado de tal manera que parece que no lo ves o no lo ves. Entonces yo me dije a mí mismo y me determiné que yo tenía que escribir como Edgar Allan Poe. Es que no en los temas de él, pero escribir algo que atrapara de la misma manera al público. Y entonces, bueno, empecé a escribir cuentos por aquí y por allá, pero no me acababan de satisfacer. Y a los 15 años ya había leído otras cosas. Había leído a Flaubert, a Nietzsche, a Dostoyevsky, a Horacio Quiroga, sobre todo Horacio Quiroga. Es clásico. Uy, aquí sí, lo leímos en la preparatoria. Claro, es que es fantástico. Introductor del cuento en Hispanoamérica, es verdad. Y entonces yo dije, tengo que escribir como Quiroga y tal. Y escribí un cuento que dije, se lo intenté leer a un amigo y al ver su cara solo en el primer párrafo le dije, de acuerdo, no sigo leyendo. Y dejé de escribir durante 3 años, solo me dediqué a leer. Y al cabo de 3 años escribí un cuento, lo envié a un concurso. En Uruguay estábamos en una dictadura y era yo creo que era el primer concurso de literario que se hacía en años, porque la dictadura no hacía concursos. Y se hacía... Solamente militares. Militares, sí. y bueno, y se presentaron 660 personas y yo salí cuarto de 10 premios que dieron. Y me dice, bien, ahora he empezado a aprender de qué va esto de escribir. Pero mi superación personal como escritor fue aprendiendo, como yo digo, a los ponchazos. O sea, yo agarraba los libros y yo los desestructuraba todos y los estudiaba a mi manera. Fui a la facultad, dije, voy a estudiar literatura. Miré lo que estudiaba, no me gustaba. No son escritores, estudian para profesores, no es lo que yo tengo que aprender. Pues me puse a estudiar sociología y a leer psicología, ver cantidades industriales. Y entonces yo fui avanzando así, agarrando los libros, que es lo que hace todo escritor, y desmontándolos por completo, como si fuera mecánico de coches, pues desmontaría un coche. Como si fueras un niño. Tal cual. Sí, porque los niños tienen esa sí. magia de agarrar las cosas y las desmontan y las vuelven a construir otra vez. Sí. Así aprendí. Y ya te digo, y luego a los 35 años pues tuve una ligera crisis, tampoco fue nada dramático, y yo dije, tengo que aprender más, porque me he topado con límites. Y entonces, agradecé de por vida, fui a la Escuela de Escritura de Barcelona 4 años, y ahí sí, luego, al salir... ¿Y en otra lengua o era en castellano? No, era en castellano. O sea, había opción, o catalán o castellano. Y, a ver, son catalanes, pero no son bobos. La lengua mayoritaria es el español. Y la mayor parte de los libros editados en Cataluña son en español. Y la industria más poderosa editorial en España es en español. Incluso la regentan catalanes, como por ejemplo ediciones del Acantilado. Y así, ¿no? Entonces, pues me puse a estudiar y ya te digo, y terminé a los 4 años y volví a las cosas que yo hacía. Yo estaba muy metido en el crecimiento personal por motivos personales propios míos, de que tenía que superar pues, ciertos estados anímicos que no me eran favorables por motivos de la vida, ¿no? Había muerto mi familia, yo estaba triste y en ese estado de tristeza decidí irme de Uruguay y recuperar la alegría de vivir en España. Decidí hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces decidí irme de Uruguay? Se me vino a la memoria Guitarra Negra. Ay, ¿te acuerdas de Guitarra Negra? Qué linda canción. Rosa. Muy triste, pero muy hermosa y larguísima. Una letanía. 16 minutos 8 segundos, la he escuchado muchas veces. Verbalmente es muy adecuada para aprender a organizar frases, pero es, como dices tú, una auténtica letanía. Hoy dejaré las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Sí. Hoy dejaré las ventanas y las puertas de mi casa abiertas para siempre. Esta es una parte positiva. Es una letanía y es triste porque a Citarrosa le tocó vivir, como a todos, pero a él desde otra generación y quiero decir con esto, desde otra edad, porque cuando vino la dictadura yo tenía 9 años de edad y mis padres pues no tuvieron lo que se dice problemas políticos, es decir, no pertenecían a ninguna organización de izquierda. Eso no quería decir que alguien se salvara del ataque de la dictadura, pero estabas en mejor posición, ¿no? Y entonces la Guitarra Negra de Citarrosa, él lo dice, recuerdo a mis muertos más queridos. Y entonces va enumerando una serie de personas que fueron héroes, sobre todo comunistas, de la resistencia
bueno, del movimiento obrero previo y de la resistencia, porque el dictador se convirtió en resistencia, ¿no? Sí, es triste. Y si te fijas, por ejemplo, Onetti, que es un escritor uruguayo de más calidad y más famoso, es triste. Y si miras a Felisberto Hernández, que es el más, es un artífice de la imaginación, se le ocurren ideas impresionantemente buenas, se le ocurrían, perdón, porque murió, es triste también. Y si miras Benedetti, también tiene un componente de esperanza, pero también tiene un componente... Ese Benedetti, yo le conocí en España. Ah, qué bueno. Tengo autografiado La tregua. La tregua. Claro. Y te quiero porque sois mi amor. Sí. Y todo. Sí. Y en la calle, mucho, codo a codo. Mucho más que codo. Sí. Entonces, Benedetti es figurón de la literatura americana. Es el escritor, quizá uno de los escritores más populares. Es un escritor de calidad, es muy buen escritor y además conjuga eso, es popular, porque Onetti, si quieres verlo de alguna manera, es más elitista, sí. porque es más difícil de leer, resulta más difícil. Y luego el otro que es archipopular, uruguayo también, es Eduardo Galeano, que se llama Eduardo Hughes Galeano. Nosotros lo leímos con las venas abiertas de América Latina. Entonces, él que es doctor honoris causa de la UB, mira, no lo sabía. Ha estado en muchas estancias, porque es este ojo crítico de la historia de Hispanoamérica. Es verdad. Sí. Y eso es un tipazo. Sí. Mira, van saliendo los uruguayos. Los uruguayos, claro que sí. Eso más a ellos. Sí. Y eso es lo interesante de esta situación de literatura. Yo cuando me fui, entre las cosas, motivos por los que me iba como escritor. Es que me iba del Uruguay como escritor. Hay artículos extraordinariamente buenos del palestino Said, el de los estudios coloniales y del orientalismo, y de otros más, que ahora de Steiner también, sobre el escritor y el exilio o el autoexilio. Y es verdad que hay cosas, y yo lo he experimentado en carne propia, que hay cosas de tu propia vida, de tu propia sociedad, que necesitas una distancia geográfica para poder verlas con serenidad, con calma y adquirir sabiduría frente a esas cosas, que no te arrastre la pasión y el juicio acelerado y brusco. Bueno, el mismo Jesús fue exiliado. Desde pequeño. ¿verdad? Es verdad, el gran exiliado. Entonces, imagínate, el exilio debe ser parte de nuestra vida de cualquier ser humano. Es verdad. ¿no? Yo estuve 5 años en España, ¿no? Es verdad también. Pero el exilio es en tu propia tierra, ¿no? En Uruguay le llaman el incilio. Sí, así como que dices, bueno, aquí estoy en mi tierra, pero no estoy en mi tierra, ¿no? Es verdad. No hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de ir más allá. Pero sí, esta parte así de Uruguay. Y bueno, ¿cómo se lleva a ser uruguayo y tener la frontera con los argentinos? Para mí súper bien siempre. Yo soy de la posición, que es verdad en mí, que uruguayos y argentinos somos una misma nación, convertida en 2 estados por conveniencia de los imperios, en concreto y el imperio inglés, que partió en ese trozo de tierra. Uruguay piensa que llegaba fuera de allí no se conoce, ahora se está conociendo un poco más, toda la cultura gaucha o gaúcha, porque Río Grande do Sul formaba parte de Uruguay, las misiones jesuíticas llegaban hasta San Pablo casi y a Bahía. Entonces todo ese fragmento de tierra que ocupa Bueno, ahorita me recuerda la película de La Misión. La Misión, esto es muy claro, esto es en el centro, esto es en Paraguay, pero es la misma cultura. La cultura gaúcha que comprende Río Grande do Sul, Paraguay, Uruguay entero y la Mesopotamia argentina, lo que está envuelto por el río Paraná, es una cultura. Es la cultura gaúcha que está asentada encima de la cultura guaraní, que en nuestra lengua uruguaya se nota mucho. Ustedes son bilingües, ¿no? Desde el 92. En Paraguay, Uruguay no. Pero nosotros los uruguayos tenemos una costumbre rara, que yo me he dado cuenta de por qué es, que repetimos las palabras 2 veces, te dicen hasta luego y dicen hasta luego. Y te dicen, ¿te das cuenta? Sí, no, vale, de acuerdo, chau. Pero porque en guaraní se repiten 2 veces en muchas expresiones. Y además el deje nuestro, que es muy parecido al paraguayo, es propiamente guaraní el acento. Y también hay que recordar otra cosa, que Uruguay y Paraguay, junto con Perú,
son algunos, creo que hay algunos más, de los pocos países que tienen un nombre de la cultura que allí vivía. Sí, no algo que inventó como Simón Argentina Bolívar. o Brasil, etcétera, ¿no? No, es el nombre de allí. Uruguay en concreto quiere decir pájaros pintados y también quiere decir caracoles. O sea que yo vengo de un país que se llama Caracoles. Oye, ¿y Brasil? ¿Miran hacia Brasil ustedes o no? Si miramos hacia Brasil, desde siempre, lo que sí se constata es algo muy importante, un cambio geopolítico importante y geoestratégico que ha habido a partir de la Guerra de las Malvinas, que produjo una serie de cambios. Piensa 32 años tiene sí, esto. sí. Piensa esto, cuando en los años 50, que Uruguay es un país nostálgico, por eso es triste, y recuerda siempre que en el año 50 en Maracaná derrotó a los brasileños y tal. Piensa que los uruguayos le llamaban a los brasileños estos japoneses, queriendo decir esta gente tan rara y tan distante de nosotros culturalmente. Sí. Bien, pero son nuestros hermanos. Y no olvidemos que en todas las fronteras del Brasil, con todos los países de Sudamérica con los que limita, que son más de 10 creo, en todas las fronteras hay un portuñol propio, y en la frontera con Uruguay hay un portuñol con gramática propio y narrativa en ese idioma, misturado, un pidgin que surgió ahí. Entonces, nosotros siempre miramos a Brasil, y sobre todo desde Uruguay, cuando yo vivía allá al menos, como el lugar de la alegría, porque nosotros éramos tristes y queríamos la alegría de Brasil. Entonces, por eso hay una canción de Charly García, que es argentino, que dice algo así como la alegría no solo viene de Brasil. Entonces sí que miramos, y bueno, desde el año 89 piensa que los sistemas escolares, al menos en las fronteras de Brasil, pero de los lados de Uruguay, Paraguay y Argentina, hay bilingüismo formal en el sistema educativo. Sí. Entonces cada vez se está más cerca, y aparte ha habido intercambios infinitos de estudiantes, etc. Y en el año 82 pasa algo muy importante, que un gran historiador uruguayo, que ya recordaré el nombre para decirlo, ahora no me viene a la memoria, él lo pudo explicar fantásticamente porque él siempre ha estado vinculado al poder y en las dos orillas. Y entonces en el 82 lo que sucede con la Guerra de las Malvinas es lo siguiente, que las élites militares, tanto de Argentina como de Brasil, que son los dos países más grandes de Sudamérica, en ese momento se dan cuenta que el famoso TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado con los Estados Unidos de Norteamérica, no sirve para nada, es papel mojado. Que ante un eventual episodio bélico con una potencia de Europa, Estados Unidos se va a inclinar por la potencia y no por sus amigos de Sudamérica. Entonces piensa que en Argentina, tanto como en Brasil y en los otros países también, en Uruguay también, había una dictadura, pero la más antigua era la de Brasil, que venía desde el año 61-62. Entonces los militares se dan cuenta de que tienen que cambiar su formación ideológica y geoestratégica, porque no tienen un aliado en el norte, sino un enemigo. Entonces, cuando Argentina pierde la batalla de las Malvinas, la cúpula militar brasileña los llama para hablar de cambiarlo todo. Y lo que hace inmediatamente la cúpula brasileña en el 83 al año siguiente es que se autodiluye. Fue el golpe que cayó más fácil de todos, el de Figueiredo. Sí. Cayó sola, porque los militares se dieron cuenta que no era lo que decía la formación de Fort Point y todo esto, ¿no? Entonces allí realmente empieza lo que hoy día vemos, una configuración de América del Sur entera, el famoso, ahí se dieron cuenta los militares brasileños del famoso ABC del que hablaba Perón, que también era un militar, que el ABC que era Argentina, Brasil y Chile. Perón decía que una América del Sur con salida por los dos océanos podía pintar algo en el mundo. Sí. Oye, ya por último, sí, perdón, aquí en el Cucaracho sí. Hay un cuento extraordinario, la nacionalidad de Borges. Que era uruguayo, por supuesto. Entonces, este reto literario a mí me fascinó, ¿no? Te gustó mucho, ¿verdad? Sí, yo disfruté mucho cuando lo escribí. ¿Y qué saben los argentinos? Bueno, yo creo que los argentinos que lean este cuento se van a reír mucho, porque toca un mito de siempre, más de los uruguayos que de los argentinos, que creen en su nacionalidad, que esto es mío, no, esto es mío, no, esto es mío, Gardel es nuestro, no, Gardel es el otro.
Entonces ahí juego con la nacionalidad de Borges, indudablemente uruguayo, nacido en Fray Bentos. Bueno, ya nos tenemos que retirar. Por último, tienes un evento el 26 de abril en el Casino Centro Recreativo Jalapeño. ¿De qué se trata? Bien, el día 26 en el Centro Recreativo Jalapeño doy un curso de coaching o entrenamiento para escribir. Entonces las personas que vengan, que trabajaremos intensamente de 10 de la mañana a 8 de la tarde con descansos para comer, etc., es para que la gente comprenda cómo funciona su cerebro para escribir y pueda ponerse las pilas inmediatamente, ponerse en estado creativo y saber reproducir ese estado y agarrar los recursos que voy a dar, información interesante para escribir, cuando están solos en casa, que no requieran de un profesor que esté al lado diciendo no, esto se hace así, no, esto se hace así, sino que absorban una serie de recursos, algunos ya los tienen, pero que se pongan en ese estado de creatividad, que es lo que yo trabajo, ¿no? Trabajo con la neurología de la persona y cómo hace, si es visual, si es auditivo, si es sinestésico, cómo combina las estrategias estas para crear cosas bonitas que nos pongan contentos a todos. Pues ahí nos esperamos. Hermanos y amigos de Radio Shalom, ya nos vamos, que tengan felices Pascuas de Resurrección. Ángel Rafael se despide. Gracias a Héctor de Alessandro. Y esperemos que es más con una amistad. Urge que yo me ponga a ser creativo con el papel y el lápiz. Y muchas felicidades, felices Pascuas. Cristo ha resucitado y nos estamos escuchando la semana que entra, si Dios lo permite. Y si no, nos veremos otro día, nos escuchamos. Hasta pronto.